traído aquí a Diego. Sabéis que firmamos un convenio con Atrapasueños, con Joaquín, que es el responsable de la editorial, y bueno, traemos hoy aquí la biografía de Diego Cañamero, que la van a presentar. Agradezco sobre todo la presencia de Diego, hoy casi un día muy largo después de la marcha, y bueno, creo que no hace falta muchas presentaciones acerca de quién es Diego Cañamero. Ahora se expondrá a lo largo de esta presentación. Y bueno, agradeceros vuestra presencia en nombre de Izquierda Unida como coordinador, y espero que compréis el libro, que Diego lo pueda firmar todo el mundo. Así que muchas gracias, y os dejo con Joaquín, responsable de Atrapasueños, con Pepa Conde, que es nuestra anterior portavoz municipal y fundadora del Sindicato Obrero del Campo, y a Diego Cañamero. Así que muchas gracias, y a los que están por ahí aquí decirle que hay aquí unos cuantos sitios que se pueden venir. Así que nada, muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar poco porque aquí hemos venido a escuchar a Pepe y a Diego, que quizás son dos exponentes de la tradición tan grande que en los años 70 germinó en Andalucía, de gente luchadora, comprometida desde los orígenes con la gente del campo, con los jornaleros, siendo parte de esa idiosincrasia, siendo jornaleros y jornaleras. Y yo lo que voy a hacer es intentar mostraros de qué va este libro que hemos hecho. Se dice a pachas, o se dice a medias, entre Diego y yo, porque estuvimos en el año 2010 trabajando durante 1 año y medio lo que es este libro que se llama Diego Cañamero Valle, el hombre con los pies en la tierra. Es un trabajo que, aunque se ha elaborado en el año 2010, sigue teniendo la vigencia total de la actualidad tanto de Diego como portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores, como el Diego que se conoce en persona, que aquí sale tan íntegro, tan noble, tan leal, como la gente siempre lo ha conocido y lo conoce. Es decir, la actualidad del libro sigue vigente. Quizás tengamos que meter las novedades que nos han salido muchas veces, porque en las presentaciones que hemos hecho, que han sido muchísimas, en Asturias, en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, en cantidad de sitios, aquí está el Pony del Coroní, que lo sabe bien, que hemos estado batallando, dando lo que es la batalla ideológica, porque esto de hablar de personas como Diego es una batalla ideológica que tenemos que ganar siempre. Es decir, sacar la verdad de las biografías de las personas que están al frente del Sindicato Obrero del Campo y de tantas otras organizaciones sindicales y obreras es tan importante como para poder defendernos de los enemigos de nuestra clase, de esos que dicen que Diego, que Juan Manuel y que tantos otros que tenemos como dirigentes son personas deshonestas, que manipulan, todas esas barbaridades que se han dicho en los medios de comunicación, y que desde la caverna mediática, desde esa TDT, desde ese Tea Party, que son los medios de comunicación de la ultraderecha que hay en tantos canales digitales, pues eso hay que evitarlo y eso hay que obviarlo desde la batalla ideológica, que no es otra que conocer la realidad y conocer un poco el acercamiento a la biografía de verdad de nuestros dirigentes. Esa aproximación, como veis, no era una aproximación, por así decirlo, tendenciosa, porque nosotros hemos hecho un método utilizando este libro. Hemos hecho un método que se da en las universidades, que nosotros somos especialistas en eso, y que se llama investigación-acción participativa. Es decir, hemos hecho un acercamiento a la biografía, no desde la agiografía, que es lo que se hace a los santos, porque Diego es una persona entera, todo lo que podamos poner adjetivo, pero es una persona. Pero sí que hemos hecho un acercamiento biográfico a partir de las fuentes orales, que son las de sus amistades familiares y compañeros de lucha, y también a partir de fuentes que son históricas, como pueden ser las hemerotecas, o puede ser incluso estudios que han predecido, que han sido anteriores a este libro. Uno de los estudios que basan este libro precisamente son los orígenes del SOC, de Luis Ocaña, que yo no tuve la oportunidad de entrevistar a Pepi, pero sí cogí la entrevista que le hizo Luis Ocaña, con lo cual ahí pude tener de viva voz el contexto del nacimiento de ese gran sindicato obrero del campo, que nace en Antequera y que Diego no estuvo en esa reunión, pero estuvo en todas las anteriores, estaba en todas las de después. Pero sí que aquí hay dos personas que son históricas de esa asamblea y de ese movimiento, que quizá hoy tendrá que también retomar otra vez el pulso del campo, porque la cosa está para volver al campo, porque la cosa se está poniendo fea y el campo siempre está cuando las cosas se ponen feas. Y en ese trabajo
de búsqueda de documentación, que ya he dicho que tiene una metodología y que tiene un porqué, pues nos hemos encontrado diferentes personas de diferentes realidades. Aquí, en lo que voy a poneros, simplemente quiero mostraros un poco en qué está dividido el libro, que tiene diferentes partes, que además tiene un componente pedagógico, es decir, tenemos que enseñar a la gente a entender la historia, y la historia, en este caso biográfica, de Diego. Y esto se ha hecho de una manera, pues, por así decirlo, cronológica, ¿no? Tenemos una primera parte del libro, que es la familia jornalera, ahora lo veremos aquí en foto también. Todo esto que voy a decir lo vamos a ver después con la fotografía. Pero familia jornalera, por supuesto, ¿no? Diego nace en el 56 en Campillo, en la provincia de Málaga, y toda su vida se ha dedicado al campo y toda su familia se ha dedicado al campo. Son muchísimos hermanos y muchísimas hermanas, podrían haber sido más, como cuenta Joaquina Valle, su madre, una de las personas más enteras, más lúcidas que he conocido en mi vida, con la que pude compartir muchas horas de grabación y que después falleció precisamente cuando estábamos terminando el libro. Y Joaquina pues fue quizá una de las personas que más le dio cuerpo a esta persona que tengo aquí al lado, porque sí he visto personas pequeñas, porque es muy menudita era muy menudita la madre de Diego, pero personas serias, personas que decía que no se achantaban ante nada, porque todo lo que me contaba siempre era afrentas con el señorito, porque estuvieron después de Campillo. Diego llega muy chiquitito a la Isla Mayor, que está, como sabéis, en el comienzo del Parque Nacional de Doñana, el antiguo Villafranco, y en Isla Mayor es donde se forma la infancia de Diego y se forja un carácter muy que tiene que ver con la madre, que la madre se enfrentaba siempre al señorito para el que trabajaba. Esa familia trabajadora se enfrenta y en un momento dado se tiene que ir precisamente de esa Isla Mayor y llega al Coroní, que es cuando llega Diego, siendo un preadolescente, llega al Coroní, que es su pueblo ya para toda la vida. La gente no sabe ni qué es de Campillo, pero la gente de Campillo recuerda que la familia viene de allí, porque sin duda fue una familia de las más machacadas por la represión fascista, por el golpe de Estado y después por la posguerra. Es decir, murieron cantidad de familiares directos de la madre de Diego y de su padre también. O sea, familia jornalera, familia represaliada, y que tiene que buscar siempre la vida y se tiene que buscar la vida. Y de hecho Diego se tiene que hacer cargo, que es una parte muy importante de la biografía, de todos sus hermanos cuando se van al campo. Es decir, que ahí hay un momento de su vida en el que se hace mayor porque se tiene que hacer mayor. Lo que pasa es que las inquietudes políticas empiezan también a surgirle muy pronto. De hecho, quizás es una de las personas más jóvenes que conforman aquellas comisiones jornaleras y sobre todo aquel Partido del Trabajo. Porque Diego sí era militante de la Joven Guardia y del Partido del Trabajo, que es una de las tantas organizaciones que conforman el principio del Sindicato Obrero del Campo. Ya sabéis que hay diferentes componendas en base también a los pueblos, están los cristianos, ¿no? ¿Verdad? El movimiento cristiano de la Sierra Sur, está elementos más anarquistas o autónomos, como puede ser alguna gente de Pedrera, e incluso alguna gente que monta un movimiento más asambleario, como puede ser la gente de Marinaleda, que no se adscribe al Partido del Trabajo, y en cambio otra gente como Diego, que sí se adscribe al Partido del Trabajo. Esa parte es la segunda parte del libro, que se llama precisamente Con el Sindicato de Obreros del Campo siempre, porque eso es la figura quizá de Diego, una persona que siempre ha estado en el Sindicato Obrero del Campo desde su origen hasta hoy. No ha pasado con todos los secretarios generales. Eso es lo que tiene que constar en acta, ¿vale? Porque muchísimos han terminado precisamente donde el sol más calienta. Y eso ha sido quizá uno de los problemas históricos que ha arrastrado la izquierda andaluza, cuando en la gran casa común de la izquierda, que le llaman al PSOE, que no lo va a ser ahora, que se está cayendo en picado, pero sí que ahí se metió muchísima gente que empezó, por ejemplo, en el Sindicato del Campo, o Partido Comunista, o tantas organizaciones que se llamaban en sus principios revolucionarias, ¿no? Es decir, aquí el único que ha estado siempre ha sido Diego, junto a tantos otros que todavía están, evidentemente, pero digo, de los secretarios generales hay muchos que no están, y eso hay que tenerlo muy en claro, y eso está precisamente reflejado, contrastado históricamente en el capítulo segundo. Decía Diamantino, decía un abogado, Tomás Iglesias, uno de los mejores abogados laboralistas que ha tenido Andalucía, que si había alguien que le gustaba en el sindicato, porque Tomás era del PT, dice, si le gustaba a alguien que podía ser el que llevara el sindicato, el que tomara las riendas a principios de los años 80, como se le propuso a Diego, precisamente era Diego. Porque Tomás era una persona muy estricta, muy rigurosa, lo conocisteis, y Tomás decía que Juan Manuel, ¿no? Sabemos
siempre échate, ¿no? Échate la fama, ¿no? Pero que Juan Manuel no, pero Diego sí. Pero Diego era muy apocaillo, quizás hablando así mal y pronto sería un dirigente que estaba en el entorno, pero que entonces estaba el Bisco Patota, otra gente que era más mayor que Diego, pero Diego ahí ya empezaba a tomar una decisión que era la de ponerse al frente de los trabajadores y las trabajadoras del campo, y precisamente es a mediados de los 80 cuando, no a mediados sino en 84 por ahí, cuando empieza a tomar algunos cargos importantes en el sindicato. Y claro, eso va unido también a una posición política. Del sindicalismo se pasa a la política activa, y la política, más que el sindicalismo, también son la situación de los pueblos, de la gente, y ahí se da un salto que son cuando se da la posibilidad de presentarse como Izquierda Unida, algunos como CUT, Coordinadora Unitaria de Trabajadores, pero en aquella coalición por Andalucía, convocatoria por Andalucía que se da con Izquierda Unida. Y ahí Diego entra de alcalde en el año 87. Pero antes había sufrido en 86 unas campañas más bestias contra su persona, que hace que los jornaleros vayan a Madrid, y empieza ya Diego Cañamero a ser conocido popularmente. El verano pasado, la movida que tuvimos, ¿verdad?, de las marchas, y además la reacción del PP tan beligerante, facilitó otra vez que los jornaleros y sobre todo la clase trabajadora andaluza surgiera otra vez en los medios. Y eso de la represión, eso de ir acompañado a la movilización, ha estado permanentemente en la vida de Diego, y eso ha conllevado, que es el capítulo 4, a una represión muy bestia contra su persona. Después yo creo que hablará un poco sobre eso, porque quizás hay cosas importantes que conocer. En este capítulo 4 escribe, entre otras personas, Antonio Romero, que escribió un texto que decía que Diego Cañamero no era Khashoggi. No sé si os acordáis de aquel mafioso de la Costa del Sol, que se dedicaba a la trata de niñas o de armas, da igual, era más mafioso que Diego seguro, pero que estaba en libertad y que no se le metía mano, y que a Diego se le quería meter toda la fuerza de la ley contra su persona, ¿no? Y el último paso, quizá más importante que ha dado su vida, es liderar un proceso amplio de convergencia de sectores sindicales y sobre todo de trabajadores y trabajadoras andaluces y andaluzas, que se llama el Sindicato Andaluz de Trabajadores, que lo conocéis bien porque ya ha dado más de una batalla, y cuando hicimos este libro, en verdad, el SA, como SA, llevaba pocos años, y era la idea de dar difusión y de dar a conocer que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores de la mano de Diego. Los 5 capítulos que tiene este libro son capítulos que son, con una parte, como he dicho, teórica, histórica, y una parte que tiene de entrevista. Por eso decía que lo habíamos hecho a media. Las entrevistas son muy importantes porque aquí está la esencia de Diego, que es su palabra. Yo creo que pocas personas pueden hablar tan perfectamente sin perderse, sin irse por los laureles, ir a lo concreto, y sobre todo que la gente lo entienda. Aunque a veces tiene algunos términos del coroní, que eso es que Andalucía es muy variada en su idioma, pero sí que es verdad que Diego lo entienden hasta en Galicia, vamos. Es decir, cada vez que se le invita, su forma de entender las cosas y de transmitir, sobre todo lo que dice, es una de las cosas más fuertes que tiene como persona, ¿no?, su palabra. Y sin más, antes de pasarle la palabra a estos dos monstruos, os voy a poner aquí, si apagamos las luces. Entonces, incluso, Diego, si tú quieres comentar algo de la foto, la podría ser. Este es el padre de Diego, José. Murió con 49 años. Murió joven, con 49 años, sí. Aquí está Diego chiquitillo, con su hermano. Espérate, ¿la queréis ver otra vez? es que se los comía cualquiera, ¿verdad? Aquí, esto de llevar sombrero siempre lo ha llevado, ¿eh? Es aquel porque le gustaba ponerse el sombrero porque era de los trabajadores, ¿no? Ya, yo estaba trabajando ya. Estaba trabajando ya con 8 años. Pero no voy a contar, que no vas a contar tú. Aquí lo tenemos hecho un chabea
en los parques, con los cochecitos de choque. Aquí veis, trabajando en los algodones, esta foto es magnífica, es una foto muy chica pero muy bonita. Ahí con el fútbol, que era muy malo. Pero... Aquí, allí, aquí bueno, se sacó el carnet de conducir, se hace la foto al lado del coche. No sabes lo que es el dinero que le ha dado el PSOE en la cansa en Andalucía. Aquí con su familia. Esta foto es muy curiosa, pero ahora que vale, porque este es la casa actual de Diego, en la calle Carlos Cano del Coroní. Vamos, que la puerta siempre está abierta, que la Guardia Civil nada más que tiene que llegar, pero ya sabéis que la casa siempre abierta, ¿no? Y aquí está con sus dos hijos, y con Manoli, que es una compañera excepcional, que la ha acompañado como militante, porque ya la boda la cuentas tú, ¿eh? Y después hacemos una foto en el mismo sitio, ¿vale? Es lo bonito de la familia, como ha cambiado en 10 años, 15 años, perdón. Aquí todos los hermanos, con Joaquina. Son unos cuantos, ¿verdad? Y aquí el mismo patio con la familia ya ampliada, ¿verdad? Ya han crecido los niños y ya están las nietas. Esta es la parte más sentimental, ¿eh? Después hay fotos que... un Manol y la nieta. La lucha. Aquí vemos imágenes ya de los años 80, el movimiento de insumisión solidario siempre, la que es la unión de los movimientos sociales con el Sindicato Obrero del Campo siempre ha sido una alianza histórica. Y aquí vemos, Libertad Cañamero, el dinero de los tanques para tractores, mil y caca. Los dos dando declaraciones. Juan Manuel, aquí fue portada del ABC, como veis, Juan Manuel y Diego. Esta es la hemeroteca, es muy larga, ¿eh? Es decir, la cantidad de información que hay en la hemeroteca sobre Diego, sobre Juan y sobre el sindicato en general es muy, muy extensa. O sea, hacer una selección es bastante costoso. Esto es acompañando a los inmigrantes subsaharianos en la FESA, esto es el Cortillo de las Madres, ¿no? No, eso es... La finca, ¿no? No, eso es las madres de alguien. No es más algo bueno. Sí, El trabajo de la FESA y bueno, la denuncia de la situación de los subsaharianos y en general de los inmigrantes en la temporada, ¿no? Aquí una ocupación Carpio, que se llama. de la Duquesa de Alba cuando se sube arriba, eso algunos lo recuerdan. Aminata en el aeropuerto, Diego fue a apoyarla. La movilización con Aminata cuando llega a Sevilla. Estas son las primeras huelgas comarcales tan exitosas que se hicieron. Esta es en la sierra de Cádiz, si no me equivoco, y que se hicieron en otras localidades de Andalucía y fueron un éxito, calentando motores, pero aquí una marcha, esta es una de las tantas. Esto es la ocupación de Caja Sur. Esta es la ocupación de Caja Sur en Córdoba. Bueno, un mitin unitario con muchísima afluencia. Esto también es la movilización anterior dicho. Aquí tenemos a un pájaro que fue quizá el demonio que no quería a estos dos que andaran a sus anchas por Andalucía, ni a esos dos ni a los miles de personas que lo agrupaban. Evidentemente Felipe tuvo mucho que ver en la campaña de acoso a Diego en el año 86, pero claro, la petición de indulto fue tan grande que se consiguió darle la vuelta a la situación, pese a que, fijarse, Gallego y Bey hace aquí una viñeta en la que hay un cardo que se llama Cañamero, que lo tiene a asuntos pendientes, es decir, el Consejo de Gobierno no vio que el día el indulto. Aquí la denuncia de los palos que nos dio el PSOE en aquella calle, con aquella calor. Aquí los moratones, está la denuncia pública en el Palacio de Justicia, ¿verdad? En el juzgado. Otra movilización. Aquí es cuando Diego es detenido, con las acciones aquellas de cuando se intentaba cortar el puente del quinto centenario. Ahí fue un desastre, una intervención policial. A Diego ahí lo llevaron de una manera y tuvimos pues una movilización. Ahí también fue cuando fue Manoli, también su compañera también fue detenida. Y bueno, de esas anécdotas y movidas hay muchísimas. Yo creo que Diego las contará después. Esto pues hay que dormir de vez en cuando en algún sitio, ¿no? Esto creo que es el Ayuntamiento del Coroní. Esto es un encierro también, el Ayuntamiento del Coroní. Bueno, pues esto es un poco... En su pueblo la acción de gobierno pues fue ejemplar, los huertos sociales,
en la residencia para mayores, llevadas por unas monjas que, bueno, que son unas monjas pues de las que merece la pena tener como amigas, y Diego hizo un trabajo con ellas bastante interesante porque rescató lo que era una atención que hacían a personas mayores, la dignificó ahí se ve un pedazo de albergue o centro de día, como se le quiera llamar, pero sobre todo para que podían dormir y podían tener buena comida y demás. Y estas monjas, bueno, pues han sido uña y carne con la gestión de gobierno de la alcaldía de Diego, y le llamaban en el pueblo Sor Metralleta, que me decía, Sor Metralleta me decía el pony, dice, esta es Sor Metralleta, yo. Ahí con Núñez, que fue después alcalde, cuando Diego lo dejó, dio paso. Aquí firmando solidaridad con Cuba, Malena del Sur, el municipio que está hermanado con el Coroní. Aquí Chamizo y Ezequiel Martínez, esto será una fiesta ahí en el Coroní. Esto es una intervención de la Asamblea Federal de Izquierda Unida. Si veis, tenía ahí a Julio Anguita al fondo mirando expectante, a ver qué iba a decir. Tenemos aquí una foto muy bonita, porque aquí está Evo Morales, antes de ser presidente de su país. Aquí tenemos a Lula, aquí tampoco lo era. Aquí tampoco lo era. Aquí, cuando se hacen ya, dejan de aparecer la foto, pero... Presidente de Brasil. Ese es Lula da Silva. Y aquí Salvador Tábora, otro gran amigo de Diego, luchador por el Sáhara, y unas personas. Aquí tenemos a Ortega, Presidente de Nicaragua. al presidente de Nicaragua. Esta es la esquina donde mataron a Capadó, que todos los años, el 4 de diciembre, se reivindica ese espacio de memoria andaluza. Bueno, un diálogo, Ese es un marinero, ¿no? Ese es un gasón de Murcia que quería explotar a las mujeres en Puerto Cerrado. Bueno, esto mejor pasamos, en Valdera y Julianguita. Esto fue una comida... Diego echa su turno como todo el mundo, eso es quizás uno de los ejemplos. Cárdenas, que es de esta provincia, lo conocéis bien. Y sobre el libro, pues hemos visitado los sitios donde vivió. Donde está ese campo de arroz, ahí estaba la casa, una casa donde criaban pavos y gallinas y demás. Este es el cortijo antiguo donde vivió Diego, eso en Isla Mayor. Ya os dije que vino un chico de Campillo, vino con meses. Como veis ahí, hay una plaza de toros. Eso después Diego contará algo. Nosotros estamos andando ahí, pero había más mosquitos que... Esta es la casa de Diego, una casa sencilla, con Diamantino y el Che presidiendo. Y en fin, que el libro se ha hecho a pie de tajo, ¿no? Y estos agradecimientos a gente que ha informado. Este fue el primer manijero de Diego. Diego trabajó con 8 años. Su hermano José, en la mayor, aquí en la isla, con los parroquianos. No se ha perdido el contacto. Aquí una vecina y militante del Coroní. El Pony, que ha sido fundamental. Gente del pueblo, las relaciones con la cultura. Aquí José María no estaba en el PT, pero sí que... Bueno, y eso del Coroní, que le damos las gracias. Si leéis eso, pues es bastante divertido. Que nada más que la paella es para los afiliados de Izquierda Unida, está claro. Y este es el bar, que en el bar es donde se aprende muchísimas cosas, y aquí pues más de uno habla de Diego, cuando se le pregunta. Por supuesto la familia, las hermanas, han sido maravillosas en todo su trabajo de documentación, dándome fotos. Ahí estamos viendo fotos, ahí está Joaquina. Ahí salimos a la calle para hacer una foto al día. Y por supuesto la memoria de Joaquina Valle, que está dedicado a este libro. Y sin más, pues ya está. Bueno, en primer lugar agradecer a todos y a todas que estéis hoy aquí compartiendo con nosotros este momento. Y bueno, me toca empezar a hablar un poco sobre todo de Diego, porque yo estoy aquí hoy para hablar de Diego y hacer un recorrido por lo que ha sido parte de nuestra historia juntos, porque bueno, empezamos los dos muy jovencitos y fuimos los dos fundadores también, como ha dicho antes el compañero, del Sindicato de Obreros del Campo, cada uno en un sitio, pero sí que coincidimos en Sevilla durante mucho tiempo y sí que tuvimos bastante relación. A mí me gustaría decir en primer lugar que a mí me llena de orgullo poder hoy presentar a Diego y presentar este libro, que yo creo que es un libro importantísimo, porque es un libro que nos viene a mostrar cómo es realmente Diego.
y yo creo que demuestra además toda la trayectoria de Diego, pero a la misma vez es capaz de, o yo digo que simboliza, que Diego simboliza la lucha de tantos cientos de jornaleros en nuestra Andalucía, que Diego es el símbolo, por decirlo de alguna forma, o encarna todos esos valores que ha desarrollado la lucha de los jornaleros durante estos últimos años. Yo digo que en este caso, a través de estas páginas del libro, vamos a conocer a una persona, a un ser humano, que yo creo que reúne montones de cualidades y que ha hecho posible que hoy sea más que un líder, un dirigente. A mí me gusta también decir más dirigente que líder. Y creo que reúne además esas cualidades tan necesarias hoy para la izquierda, que tenemos que reivindicar y que necesitamos para construir una nueva izquierda, que sea capaz de reunir esas cualidades que yo sigo viendo en Diego, que vi la primera vez que lo conocí, que sigo viendo. Y eso es muy importante también, porque como ha dicho también el compañero, mucha gente se quedaron en el camino, pero Diego sigue estando y sigue estando ahí. Y digo esto porque esos valores se recoge también en el libro, y yo siempre lo he tenido claro, y con la gente que ha hablado de Diego Cañamero siempre lo he manifestado. Diego es una persona que es tanta la humildad que tiene, que es incapaz de ser consciente incluso de que él, junto con ese colectivo de hombres y mujeres jornaleras que han luchado y que han cambiado y han escrito historia a lo largo de estos años, yo digo la historia más reciente de Andalucía, él no era consciente de que estaba escribiendo historia, ¿no? Y yo creo que esa humildad le hace aún más grande, ¿no? Porque ha sido capaz de tirar hacia adelante con un carro tan importante y ser un poco la imagen de ese colectivo, ¿no? Y lo que ha hecho posible, yo creo que ni él mismo es consciente de esa grandeza, ¿no?, que ha hecho posible. Hablar de Diego, yo creo que cuando se narra en el libro y se habla de las familias jornaleras y de la situación en la que vivieron en los años pasados, yo creo que de alguna forma este libro viene a hablar de la inmensa mayoría de todas las jornaleras y jornaleros que trabajaban en el campo andaluz, de la situación que se vivía, de la situación que vivían. Es decir, Diego empezó con 8 años y si nos vamos a cualquier pueblo de nuestra Andalucía vamos a encontrar que la inmensa mayoría de la gente, de los chavales y de los niños y niñas empezaron a trabajar desde muy pequeños. Es una forma de reflejar en ese libro cuál era la situación real que padecían y siguen padeciendo todavía muchos compañeros y compañeras en nuestro campo andaluz. Yo no me quiero extender mucho, me da un poco de agobio, pero no me quiero extender mucho porque quiero que sea Diego quien hable. Pero sí quiero hacer un recuerdo de una serie de cosas que me parecen importantes. Yo quiero también hacer un homenaje a Joaquina, a su madre. Yo tuve el placer de conocerla, de estar en su casa, de poderla tocar y abrazar en momentos determinados. Y yo os digo que es una mujer espléndida, que era una mujer encantadora y que era una mujer que, de estas madres que uno dice, es que realmente estas son las madres que pueden formar a gente como Diego, ¿no? Era una mujer excepcional. Y bueno, tuve contacto también con sus hermanas, desde luego un poco más quizá con Ana, que es la que más recuerdo tengo de ella en este caso. Y por supuesto tengo que hablar de Manoli. Manoli es una luchadora, Manoli es no solamente una militante, es una compañera, yo no digo hay una mujer, siempre hay detrás de un buen hombre o detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Manoli es una gran mujer por sí misma, es una militante, es una persona muy, muy comprometida desde que yo la conozco y es una mujer que desde luego es compañera de Diego y militante con Diego. Yo creo que tenía que recordarla porque si la conocéis y quien no la conozca merece la pena conocerla porque es una mujer encantadora. A partir de ahí tengo que recordar que empezamos los dos en las comisiones de jornaleros, él estaba en la provincia de Sevilla, yo estaba en la provincia de Huelva, que vivimos juntos todo el proceso de fundación, ¿no?, de las comisiones de jornaleros, que fuimos juntos, no me acuerdo yo, Diego, lo de Antequera, la primera asamblea de Antequera, la asamblea de... Yo me quedé esperando a Cacero en un Eso bar. fue, ¿ves? Yo sabía que algo había pasado. Me dejaron allí tirado, en un bar que se llamaba el Bar Ladrillo. Exactamente. Bueno, no lo hicimos, o sea, no estuvimos juntos en aquella asamblea, pero sí luego en el congreso del sindicato, que fue en Morón. Es decir, luego estuvimos también en la ejecutiva del sindicato durante bastante tiempo.
Y bueno, quiero decir que hemos tenido un recorrido y que nos conocemos. Y cuando yo quiero que sepáis que cuando yo hablo de Diego, no hablo porque tengo que hablar o porque fue mi compañero, sino lo hago desde el corazón, profundamente convencida de lo que estoy diciendo. Porque yo creo además que Diego, como he dicho antes, simboliza todo eso de lo que estábamos hablando y es la cara y la imagen de toda esa lucha que se ha desarrollado a lo largo de todos estos años. Y porque además estoy convencida de que es una persona que reúne todas las cualidades, como yo decía, que tiene que tener un dirigente de izquierda, y yo creo que de eso tenemos que aprender, y yo creo que este libro nos va a enseñar muchísimo. Recuerdo también, por tener otro recuerdo agradable también, Diego y su familia me acogieron durante una temporada de algodón, que yo me fui con su familia y con su madre, con sus hermanas y con él, y su mujer también, con Manoli, y estuvimos, bueno, recolectando algodón, y yo tuve el enorme placer de compartir esa situación, esa vivencia con ellos, ¿no? Para mí Diego es alguien muy importante, como lo es también el colectivo de hombres y mujeres que están en el Sindicato de Obreros del Campo. Porque yo creo que lo fundamental y que lo que hay que recoger de esta enseñanza que nos da la gente que han seguido ahí, siguen trabajando y siguen luchando día a día, es que tenemos que construir esa izquierda, que es necesario cambiar. Fijaros, yo siempre digo que el Sindicato Obreros del Campo ha sido capaz de cambiar la forma de luchar, la forma de hacer las cosas. Ha marcado ese término y eso es muy importante. Es decir, ha sido radical, pero siendo pacífico. A ver si me explico. Ha sido capaz de hacer cosas impensables, como puede ser la ocupación de una finca, como puede ser el cortar tráfico, el cortar una carretera, el ocupar un banco, una caja de ahorros, pero ha sido capaz de hacerlo de forma pacífica, pero de forma alternativa también, de forma alternativa. Yo creo que en la situación en la que nos encontramos, hoy más que nunca es necesario gente como Diego, más que nunca es necesaria las políticas que está llevando el Sindicato Obreros del Campo, más que nunca es necesario radicalizar la lucha, más que nunca, porque lo que tenemos que tener claro es que en la situación en la que nos encontramos, nosotros no podemos ser ni hacer lo mismo que hacen los que están enfrente. Yo creo que nosotros tenemos que marcar distancia y hacerla convencida, como yo creo que Diego lo ha venido haciendo hasta ahora y el Sindicato Obreros del Campo lo ha venido haciendo hasta ahora. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener fuerza para cambiar las cosas y cambiarlas con métodos nuevos. Y yo creo que este tema nos lo pueden enseñar muy bien el sindicato y desde luego Diego. Yo voy a dejarle la palabra a Diego porque creo que Diego es el que tiene en este caso que hablarnos y contarnos su experiencia, que en este caso son mucho más importantes que las mías. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. La verdad que me siento un poco incómodo cuando los elogio a esas personas. Yo en el fondo soy también tímido, ¿no? Pero yo creo que lo importante del libro, o de lo que se habla de mi persona, es un reflejo de lo que ha ocurrido y de la gente que han pasado por ahí. Porque como se dice, yo empecé a trabajar con 8 años, pero ¿cuántos millones de niños siguen trabajando con 8 años? ¿Cuántas personas incluso ven a sus niños, me entiende, con accidentes de trabajo en el momento actual? Por lo tanto, no tiene la mayor importancia, simplemente es describir una realidad que hemos vivido y estamos viviendo. Y que yo he estado luchando, tengo la suerte de salir en los medios de comunicación y aparece mi nombre, pero ¿cuántas personas luchan y no aparece en ninguna parte? ¿Cuántas personas incluso se entierran y solamente aparece su nombre en las lápidas de los cementerios? ¿Cuántas personas han aportado en esta sociedad y en otros momentos históricos toda una evolución de lucha que incluso llegaron a pagar con su propia vida? Por lo tanto, yo soy uno más de tantas personas como han dado la vida por las causas nobles y justas, ¿no? Quizá tengo la suerte de Joaquín, bueno, de decir, bueno, vamos a hacer un libro de Diego Cañamero. Bueno, ya está, no tiene más importancia, ¿no? Yo creo que la importancia es el proyecto que uno empieza para transformar las cosas. Proyecto sindical o un proyecto político. Es verdad que mi vida
a mí por lo menos me ha marcado. De ser una familia jornalera de 11 hermanos y hermanas, todos muy pobres, más pobres que un piojo, porque no teníamos absolutamente nada. Y mi padre, cuando tenía la posibilidad de que uno se ponía un poquito grande, pues a trabajar. No había más remedio que trabajar. Yo no tuve la suerte de estar en ningún colegio, no pude estar en ningún colegio nunca, prácticamente nunca. Lo poco mucho que he aprendido por mi cuenta, y mi madre, que sabía un poquito leer, y mi padre, que también sabía un poquito leer y escribir, y ellos me daban un poquito en el campo donde vivíamos en el Cortijo, y bueno, pues yo iba aprendiendo. Yo recuerdo cuando estaba allí que llegaban los niños en el verano, allí a los ranchillos donde nosotros vivíamos, y los paquetes de tabaco, esos que se llaman certas, ideales, de antiguos, el niño los leía, ideales, certa, no sé qué, y yo decía, ¿cómo lo sabe Sagasti? Yo no lo sé. Y entonces, claro, pues yo le decía a mi madre, mamá, yo quiero aprender también a leer, ¿eh? Que los niños saben leer y yo no sabía leer. Y entonces me compró mi madre un libro llamado El Catón. Y yo iba a guardar las cabras y las ovejas, que tenía una piedrita de cabra y ovejas allí, y de pavo, de pato, en fin, lo que podía. Y yo cogía el libro, pero yo no sabía leer. Entonces me ponía a escribir igual que en el libro. Y yo traía el texto hecho a mi madre con un boli, grabando las letras que yo vi en el libro, las ponía en el libro. Y dije, mi madre, bueno, pero ahora tiene que leer. Ah, eso no lo sé, leerla no. Yo las escribo, pero no sé leer. Entonces, bueno, esto es un poco de la historia, ¿no? Y cuando llegué ya al Corní, pues ya había allí un chaval que estaba dando clase, que estaba estudiando magisterio, y yo le dije a mi madre, mamá, que me dé clase ese muchacho que está estudiando magisterio, que yo no sé leer ni escribir, ya tengo ya 11 años, yo no sé nada. Y entonces cuando venía de trabajar me daba clase, tuve 2 meses, le decía el currillo salirá, don Francisco. Él quería que le dijéramos don Francisco, pero nosotros decíamos currillo. Y estuvo dándome clases 2 meses, que le pagamos 20 duros, cada 100 pesetas pagó mi madre por cada uno de los meses, 2 meses, pero yo venía de trabajar de Cuacituna y yo lo que quería es jugar a las bolas, y jugar como los zagales jugaban allí por las tardes, y entonces pues ya tampoco fui a la escuela, ¿no? Y entonces ya cuando fui un poquito mayor, pues ya me preocupó un poco de leer algunas cosas, que tampoco sé mucho, pero bueno, un poco aprendí algunas cosas. Lo digo que mi vida es verdad que a mí me marcó no solamente por eso, sino porque viví en el corazón del caciquismo de Andalucía. Mi vida se entroncó con los dueños de las tierras, con los condes, con los duques, con los toreros, con ese tipo de gente de la época. Y entonces, claro, esa humillación que nosotros sufríamos y yo veía que hacían sufrir a otra gente, pues a mí eso me iba marcando, evidentemente. Yo me crié en las marismas del Guadalquivir, en un pueblo que se llama Entre Alfonso XIII, algunos lo conoceréis, y antes llamaba El Puntá, después le pusieron Villafranco y ahora se llama Isla Mayor. Bueno, pues entre medio de esos pueblos hay un cortijo que se llama Conchicierra, de la ganadería de toros bravos de la Conchicierra. Bueno, pues allí mi padre trabajaba de guarda jurado, con tenía el correaje ese con la placa, bueno, estaba un poco legalizado la situación, y después lo pusieron de encargado, de mayoral, donde las corridas de toros las llevaban. Iban las corridas de toros y mi padre tenía que ir porque conocía un poco la nacencia de los toros, en fin, cómo eran todos, toda la historia esa, ¿no? Y yo me crié allí con los señoritos esos, y esos señoritos, evidentemente, tenían un comportamiento totalmente caciquí. Es decir, que allí había que gritar todas las veces que el señorito quería, viva la Virgen de Rocío, viva la Virgen de Rocío y viva la Blanca Paloma. Eso había que hacerlo, y que yo me la han hecho gritar eso en el parco de la Plaza de Toros. Y he podido comprobar cómo en la misma Plaza de Toros, las vacas bravas le llaman el tentaero, tientan a las vacas porque las más bravas, las más fuertes y las más agresivas son las que dan para madre. Entonces todas las vaquillas que van, las hembras, las hacen el tentaero, y para hacer el tentaero pues llamaban a los maletillas, que antiguamente querían torear y querían ser toreros, y entonces los señoritos, para reírse de los maletillas, llamaban allí a 15 o 20 maletillas de la zona, ponían los, en fin, corrían la voz y llegaban allí los maletillas, y entonces en vez de echar las vacas nobles, las vacas que empezaban para el tentaero, le echaban las vacas resabiadas. Las resabiadas son las que la han toreado muchas veces y la vaca no embiste a la capa, embiste a la persona, para reírse de los maletillas. Entonces, claro, pues las vacas no embestían a la capa, embestían a la maletilla. Y lo revoleaban y lo cogían, los señoritos pues se reían allí, toda la historia, ¿no? O, por ejemplo, cuando llegaba la época de las Navidades, ellos le daban a todos los trabajadores del cortijo una cestita que le llamaban el aguilando. Una botellita de aguardiente, una cajita de mantecao y de mojoncitos de perro, que le decíamos antes, de polvorones. Mojoncitos de perro. Bueno, pues eso, pero para que esa bolsa de mandado se le diera a cada uno de los trabajadores, había que torear una vaca. No una vaca que por primera vez se toreaba, sino la resabía.
Y entonces, claro, había que darle por lo menos un pase a la vaca, 1 o 2. Y entonces se ponían todos los señoritos en el parco, la plaza de toros, como, bueno, ahí abren las puertas de la plaza de la toro, la abren por una soga, sin tener por qué bajar abajo, en fin. Bueno, venga, pues echar la vaca. Venga, ¿quién va a torear primero? Y entonces toreaba el primer trabajador que le parecía a ellos. Bueno, pues Pepe o quien fuera. Y cuando llegaba mi padre, como mi padre era el aperao, era el encargado, pues no querían que mi padre, claro, los querían respetar un poquito más. Y entonces decía, bueno, como José tiene mi padre decía, como José tiene las piernas malas, pues no va a torear a José, va a torear el Diego. Yo tenía 6 o 7 años. El Diego va a torear. Yo cuando me dio el Diego, me entró un miedo horroroso. Pero claro, como los señoritos empezamos a decir, Diego es el mejor del cortijo, es el niño más valiente. Te subía en la autoestima y ya, nada, por la vaca, a torear la vaca, ¿no? Bueno, de la vaca yo no he pasado más miedo en mi vida, porque me da mucho miedo de los toros, de las bichas y de los toros, me da un pánico tengo de esas cosas, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas yo las he vivido allí. Y entonces cuando no pasaba nada, cuando no cogía la vaca ningún trabajador, o no lo hería de grave, pues entonces viva la Blanca Paloma, viva la Bien de Rocío, bueno, eso había que decirlo allí perfectamente, ¿no? Recuerdo que en una ocasión me llevaron al Rocío, cuando en el Rocío solamente había unas cuantas de caza. No había ni 15 o 20 cazas, más no había. Que allí ellos tenían caza, los señoritos aquellos tenían caza. Pero la niña que yo estaba allí en el cortijo tenía una hija al señorito, que era de mi edad, y allí en el cortijo me decía la niña que yo era su novio, en el cortijo. Pues estábamos solos, y entonces me decía, este es mi novio, tú eres mi novio, no sé qué ni cuándo. Y ella cuando quería jugar conmigo yo le hacía chantaje y le decía, pues me tiene que dar, pues, porque estábamos los solos. Y la niña se le antojó que yo fuera con ellos al Rocío. Y la niña al padre, o para que venga Diego al Rocío, que venga, claro, pero era un pobre, era un criado prácticamente, de una familia pobre, el señorito, ¿cómo vamos a llevar allí al niño este? Bueno, a ver cómo lo llevamos. Bueno, pues me dice, bueno, pues nos vamos a llevar Diego, pero el Diego no tiene pantalón, no tiene zapatos, no tiene bañador, no tiene nada. No preocuparse, yo se lo compro todo al niño, bañadores, zapatos, taekwondo, para que un poquito pareciera allí un poquito más decente, que no pareciera el hijo de un pobre en el cortijo. Pero cuando llegamos allá al Rocío, la niña que tenía 8 años, que yo, 7, 8 años, pues venían las amigas también de Sevilla, de otros sitios, las familiares, allá al Rocío, en la época, y dice, ¿este es quién es? Dice, este es mi criado. Digo, me cago en la mano. En el cortijo era su novio, allí era ya el criado. Yo no sabía lo que significaba criado, palabra de no, que no sabía lo que significaba la palabra criado. Después cuando fui a mi casa le dije, además, criado, ¿qué es lo que es? Y no se daba cuenta de criado. Pero bueno, o incluso anécdotas, cuando estábamos en la playa, recuerdo aquello, y aquello me se quedó muy grabado, ¿no? Porque el señorito había un kiosco hecho de madera, de paja, de aquello de la época, donde unos cortes lo ponían unos heladitos en 2 galletas de coco, con una paletilla, los refregaba bien. Yo no había visto en mi vida aquello. A mí me se iban los ojos de atrás de aquellos cortes, ¿sabes? Y yo estaba ahí en la playa y el señorito me decía, Diego, llégate por un corte para mí, que lo apunta allí la mujer. Claro, la tía pues, apuntaba al señorito y le apuntaba todo lo que llevaba. Y a mí me se iban los ojos detrás del corte y no me compraba ni uno. Y venga yo a agarrarle corte a la familia, y venga a agarrarle corte a la familia. Y había una mujer sentada en una butaca que sacó un bolso grande así de estuche, lo abrió y me dice, niño, ven acá, toma, 5 pesetas y te compro un corte. Le estaba dando tanta vergüenza a aquella mujer de la humillación que me estaba haciendo pasar el señorito, que no me compraba nada y yo le traía como un mandadero, al señorito le traía yo los helados. Y ella me dio, y seguramente aquella mujer no sería pobre, sería también un poquito pudiente, porque en aquella época a la playa se iba la gente que podían, pero le estaba dando tanta vergüenza de aquello, que la verdad, bueno, cuento anécdotas de estas, realmente, o por ejemplo cuando empecé a trabajar, con 8 años, pues claro, evidentemente, había que trabajar de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿De qué trabajaba yo? Espantando los pájaros. ¿Cómo? Con un latón pegando latonazo todos los días, porque los pájaros se comían la plantera. Los pájaros hoy comen todos los días, no comen más que 1 hora. Comen cuando les da la gana a ellos. Y entonces ya que está desde por la mañana hasta por la noche. Y claro, cuando llegaba ya la tarde, evidentemente me acercaba yo con la plantera a los toros, que había una valla, pero los toros en esa época berrean mucho, porque es la época de la primavera, y empiezan a berrear con la mosca, y a mí me daba un susto horroroso. Y no me quería yo acercar a aquella punta, y los pájaros se metían. Y el señorito, el capataz de la época, de allí, pues se daba cuenta y le reñía a mi padre, y es que el Diego no se acerca a aquel lado. Y mi padre me reñía a mí, ¿tú por qué no te acercas? Yo me acerco, yo voy a todos lados. Chiquillo, te tiene que acercar. Y a mí es que me daba miedo acercarme a aquella parte, ya de noche. Ya cuando era las 9 de la noche, pues la verdad me daba un poco de susto. Y además habían también las bromas que me daban, que me decía hoy un gracioso que había en la cuadrilla de trabajadores, que me se colaba un gorrión que se llama un gorrión colorado. Había un gorrión, le decía al tío, hay un gorrión colorado que se está comiendo toda la plantera.
y yo ya estaba ya cabreado y asustado, y entonces me van a despachar, mi padre me va a reñir, evidentemente porque el gorrión se mete todos los días en la plantera un gorrión colorado. El gorrión colorado era la broma que me daban y yo me lo creía a pie juntillo, ¿no? O cuando me mandaban, me decía, Diego, llégate por la llave para cerrar el campo, una llave para cerrar el campo. Y yo iba al cortillo y le decía, que dame la llave para cerrar el campo, ¿no? Bueno, pues esas cosas me han hecho a mí también, ¿no? Bueno, pues la he dado. Bueno, digo que esto es un poco mi vida de pequeño, ¿no? Cuando llego yo al Coroní, ya con 11 años, bueno, pues yo seguía trabajando. Lo primero que hizo, fuimos a los algodones, a Brenes, que nos fuimos nosotros a coger algodón a Brenes, en un cortillo que se llama el Rancho del Policía, vaya nombre, el Rancho del Policía, se llama el cortillo en Brenes, a coger algodón. Me acuerdo que nos traímos juntos, mi padre y mis 2 hermanos y yo, y el resto se quedó en el Coroní con mi madre, que eran todos chicuelos, nos fuimos nada más que 4, y nos traímos 18.000 pesetas. Eso fue en el año 67, nos traímos 18.000 pesetas a ahorrar, después de estar allí 3 meses en los algodones, ¿no? Que por cierto, Pepi, también estuvimos con algodón, ¿verdad, Pepi? Y te costaba mucho trabajo porque, claro, no era tu práctica de trabajo. No, yo cogía aceituna, cogía feta, no la había probado. No, yo creo no. Lo probé contigo. Y le costaba trabajo coger algodón, pero vamos, era muy buena, era muy voluntariosa y cogía todo lo que podía. Digo que nos fuimos durante todo el tiempo al algodón, durante, yo qué sé, cuántos días. Yo conozco todas las zonas del algodón, de las marismas, de la parte de Lebrija, de la parte de los Palacios, toda la parte de Tocina, de Brenes, de la Rinconada, de Alcalá de Río, todo eso lo conozco porque hemos estado siempre cogiendo algodón. Yo también, en esa edad, pues me fui a Barcelona a trabajar, porque en mi casa no teníamos dinero, éramos todos para comer y nada más que mi padre y yo para trabajar. Entonces me fui a Barcelona a trabajar con 16, 17 años, falsifiqué el carnet para que me pusieran con mayor de edad, con 18, para poder entrar en una empresa de la construcción. Pero en esa trayectoria mi padre se puso enfermo de cáncer, tenía un tumor en los pulmones y murió con 49 años. Entonces yo me quedé al frente de 7 hermanos que no teníamos ni donde caernos muertos. Entonces yo buscaba trabajo de noche y para poder trabajar de día, de noche y de día, para poder mantener mi familia. Me busqué trabajo en un molino de aceite, que trabajaba el turno de noche. Yo pedía el turno de noche y por la mañana, cuando venía de la motillo, pues me llevaba un saco y me llevaba a rebuscar aceitunas para traerme un saco de aceitunas de rebusco. Y recuerdo que estando rebuscando aceitunas en un sitio que se llama el Cerro de las Cañas, la Vera Montellano, me cogió la Guardia Civil, me pegó y me quitó la aceituna. Tendría yo 16 años aproximadamente, ¿no? Me llevaron al cuartel de Montellano. Fue la primera vez que a mí me tocó un Guardia Civil, que por cierto me pegó una hostia, que yo creo que el oído lo tengo un poquito chungo de aquel momento, ¿sabes? Aunque yo estoy sordo, pero aquella hostia, la verdad que me dejó templado. Ella me dejó templado, que me dice, el carnet de identidad, digo, lo tengo en la chaqueta, y la chaqueta en un olivo. Pues busca el olivo, no encontraba ni el olivo, ni la chaqueta, ni encontraba nada. Y el guardia civil le decía al otro, échale el caballo, que es lo que se quiere escapar corriendo, échale el caballo encima. Bueno, asustado, perdido, porque me cogió solo, me llevó allá al cuartel de Montellano, me tiró en tordilla allí, y al final, bueno, no me hicieron nada, simplemente me dejaron venir, y cuando llegué al Coroní me dice el guardia civil, vale, pero te tiene que ir a pelar. Me tuvieron hasta que pelar, ¿me entiendes? Porque yo tenía el pello largo, me tuve hasta que pelar para que, bueno, las cosas de la época de esa forma. Después en esa parte de mi vida es cuando yo empiezo a conocer ya compañeros con inquietudes sindicales, políticas, gente del Partido del Trabajo, gente de la Joven Guardia Roja, y empezamos a conocer gente que estaban también preocupados con el tema de la situación económica, social que se vivía en la época de Andalucía. Usted sabe que en Andalucía la inmigración fue terrible en los años 60, hacia Cataluña, hacia el interior de España, norte de España y Europa. Cuando en el año 73 se corta las inmigraciones con el tema de la crisis del petróleo, pues nos quedamos aquí prácticamente 500.000 jornaleros, hombres y mujeres, sin trabajo, sin tierra, sin perspectiva y con los monocultivos. Trigo, pipa y poco más, remolacha y poco más, y el poquito olivar. No había cultivos sociales, no había alternativas y la situación era tremenda, ¿eh? La gente teníamos que salir a las calles para luchar por el empleo comunitario, a ver si los delegados de los gobernadores civiles mandaban algunas cantidades económicas. En fin, en esa situación es cuando nosotros empezamos a intentar preocuparnos por la realidad. Yo empecé a conocer, fue cuando conocí a Pepi Conde de Almonte, de Huelva, que para mí fue una cosa, un choque, porque una mujer jornalera que se pusiera al frente, en aquella época, ustedes me comprenderéis, cuando ninguna mujer tenía carnet, ninguna mujer podía entrar en un bar, ninguna mujer sola, ninguna mujer podía incluso fumar porque estaba mal visto, que ella tuviera esa osadía y esa fuerza para ponerse al frente de los jornaleros, pues la verdad que aquello me causó un poco de impacto, ¿no? La verdad con bastante alegría ver una persona de esas características, ¿no? Y después ya también conocimos al Visco Patota, Gonzalo Sánchez Fernando de Lebrija, un hombre jornalero de toda la vida, ya está jubilado, pero con mucha fuerza, con mucho apoyo en su pueblo,
Conocí yo a Pau Cacero, que era de Marchena, hoy está trabajando en el CAE, en el Comité de Agricultura Ecológica de la Junta de Andalucía, él ya no está en el sindicato. Conocí también a otro, Paco Ortiz de Baena, compañero de Baena, a otro de Posada, Antonito Gómez, conocimos, bueno, y ya después otra gente de la Sierra Sur de Sevilla, el compañero Mesa, que está aquí hoy presente también en este acto, muy amigo o alumno de Diamantino García, ese cura, obrero, jornalero, que tanto impacto dejó y tanta huella dejó en el sindicato, con su comportamiento, con su actitud, con su coherencia, con su dignidad, con su... no quería protagonismo, siempre estaba por detrás, apoyando, su radicalidad, guardando siempre la forma, pero una persona muy radical y muy consecuente, Diamantino, que ha dejado una huella muy importante en el sindicato. O sea, que en el sindicato obrero del campo había 4, y bueno, más o menos 4 corrientes de pensamiento que nunca hemos tenido problemas, hemos funcionado perfectamente. La corriente cristiana, muy fuerte, la corriente un poquito más anarquista, la gente de Marinaleda, toda esa parte, de Pedrera, los nacionalistas, que lo lideraba un poco Pau Cacero, y bueno, se le puede llamar un poquito más cercano a la teoría marxista, que es la Sierra Sur de Sevilla, la campiña de Sevilla, donde nos incluíamos nosotros, ¿no? La gente del Coroní, toda la parte de Lebrija, toda esa parte, ¿no? Que estamos muy más vinculados al Partido del Trabajo, al PT, ¿no? Bueno, pues estas corrientes han convivido siempre en el sindicato, le han dado vida y realmente han hecho de este proyecto un proyecto muy activo, muy interesante. Os digo muy interesante porque el Sindicato Obrero del Campo, en el medio rural, han desaparecido todos los sindicatos. Y no es solamente nos hemos quedado nosotros. Y nosotros no nos hemos presentado nunca a ninguna elecciones sindicales. Nosotros hemos convivido sin tener delegados sindicales. Pero el sindicato no se comporta como un sindicato tradicional. El sindicato es un movimiento. El sindicato se preocupa del medio ambiente, se preocupa de la cultura, se preocupa del tema de la paz, se preocupa realmente de cualquier tema, del trabajo, de los convenios, de todo. Porque claro, yo digo, bueno, en el medio rural que todo el mundo está en paro, por ejemplo, en mi pueblo que hay 700 afiliados y 500 están en paro, ¿cómo están afiliados al sindicato pagando una cuota? ¿Por qué paga una cuota a un sindicato? Porque el sindicato responde a otros niveles y responde a otras preocupaciones que realmente llenan a los parados, a los que trabajan, a todo el mundo en este sentido, ¿no? Hoy ya evidentemente no somos SOC, hoy tenemos ya SAC, Sindicato Andaluz de Trabajadores, que abarcamos ya todos los gremios. Bueno, os digo por ejemplo que en esta coyuntura surgimos nosotros y surgimos con bastante fuerza. Yo creo que en el año 78, que muchos de los que estáis aquí no habíais nacido en esa época, evidentemente, en el año 78, se ocuparon las primeras fincas, en Lebrija, en Borno, en el Coroní, en la parte de Osuna, en la parte de la Sierra Sur, se ocuparon las primeras fincas, cuando estaba aún gobernando la UCD, el señor Suárez. Incluso en el año 80, en aquella huelga de hambre famosa de Marinaleda, donde todos los pueblos nos incorporamos a la lucha y a la pelea, conseguimos firmar con el gobierno de Suárez 4 días de empleo comunitario para todos los parados de Andalucía. Es decir, lo que sí tenemos que tener claro es que si el SOC no existe en Andalucía, no hay PER y no hay subsidio. Eso tenerlo claro. Es muy importante. Incluso el gobierno andaluz, el gobierno del PSOE, que llegó Felipe González en el año 82, 81 fue el golpe de Estado, 82 en las elecciones de Felipe González, que sacó 202 diputados en toda España, de 350 que tienen las Cortes en Madrid, 202. ¿Tendría fuerza para haber transformado Andalucía y el Estado español realmente haberle puesto la locomotora del desarrollo, del bienestar social, de la reforma agraria, de todo? Pues nada, no hizo absolutamente nada. En el año 82 que empezó a gobernar el señor Felipe González. Bueno, pues nosotros, con el gobierno de la UCD, sí conseguimos ya la negociación esa de los 4 días. Y evidentemente el PSOE en el año 84, en Ronda, el señor Rafael Escuredo dijo: Andalucía va a tener por fin reforma agraria, que se puso al frente de la Consejería de Agricultura el señor Miguel Manaute Humana, que fue fundador del Sindicato Obrero del Campo, estuvo en aquella asamblea de Antequera del año 86. Pusieron a ese hombre también para un poco darle credibilidad al proceso de reforma agraria, pero la reforma agraria de la Junta de Andalucía, del señor Escuredo, del señor Chávez y por supuesto el señor Legriñán, la ha liquidado, no expropió ni una maceta de tierra, nada, simplemente se quedó en el nombre, y ahora incluso lo que han hecho es
que desaparezca el IAR, el Instituto de Desarrollo y Reforma Agraria. ¿Para qué? Para que todas las tierras públicas que tiene la Junta de Andalucía, venderlas al mejor postor. Por eso ocupamos Somonte el año pasado, el 4 de marzo del año pasado, ocupamos Somonte, que está entre La Campana y Palma del Río, provincia de Málaga, de Córdoba y Sevilla, para que no se vendieran esas tierras, y por eso estamos ocupando la finca, porque queremos que la Junta de Andalucía ponga en marcha un banco de tierra para que todas las tierras públicas y todas las tierras que están siendo hipotecadas, desahuciadas, pasen a ese banco para las cooperativas o para los ayuntamientos que empiecen a poner en marcha proyectos que generen empleo. Por eso ocupamos el otro día la finca de Mario Conde, de Los Carrizos, aunque decía que Los Carrizos no es, que es el cuarto rincón, me da lo mismo, era propiedad del Mario Conde, que tuvimos un debate en la Intereconomía, el señor Mario Conde conmigo, bueno, allí un poco debatiendo el tema, porque esta gente de Intereconomía nos lleva a intentar desprestigiarnos, y también la 13 y algunas televisiones nos llevan para desprestigiarnos, no porque quieran que nosotros informemos de los problemas reales que tiene esta tierra, nos llevan para intentar desprestigiarnos. Pero bueno, le cuesta trabajo, ¿verdad? Desprestigiarnos le cuesta trabajo, porque nosotros cuando vamos a las televisiones no hablamos de la prima de riesgo, ni hablamos de la Merkel, ni hablamos de esas cosas, hablamos de la bombona de butano, que estaban en un 12 euros y están 16. Y hablamos de los problemas que tienen los trabajadores a la hora de pagar la hipoteca, y hablamos realmente de lo que vale un kilo de arroz, un kilo de garbanzo, un simple frenador en la farmacia que estaba en 5 euros y está en 6,25. Bueno, hablamos de esas cosas, que es lo que le importa a los ciudadanos y a la gente, y no hablamos realmente de lo que es. Por eso les cuesta trabajo darle la vuelta a ellos y desprestigiarnos, aunque lo intentan, y hacen campañas muy duras contra nosotros. Pero bueno, eso nosotros, en el año 84, cuando Rafael de Escudero dijo esto de la reforma agraria, que puso en marcha, no se ha hecho absolutamente nada. Por eso el sindicato siempre ha intentado de llamar en las puertas de los poderosos y de las puertas de los políticos para que realmente haya soluciones a nuestros problemas. Y yo sé que muchos sectores de la sociedad, a nosotros, cuando ocupábamos una finca, cuando íbamos al aeropuerto o al AVE o a ocupar un banco, mucha gente se ponía, bueno, estos que no se hartan ni en un verde, estos siempre están con la bandera a cuesta, siempre están luchando. Y yo sinceramente no me alegro de la situación económica, pero por otra parte me alegra que haya sectores distintos al campo, a los jornaleros, a los mineros o a la construcción, que también tengan que salir a la calle porque también le está llegando su hora. Y hemos visto el tema de los sectores de la sanidad, de la enseñanza, de los mineros, de los pensionistas, de todo el mundo está, porque la crisis económica está tocando al 90% de la población. Y también es importante que los demás vean reflejado en su propia vida lo que significa estar en paro, lo que significa no poder pagar una hipoteca, lo que significa realmente que sus hijos no puedan ir al cole o tengan que ir al cole sin poderle comprar el libro, los zapatos, lo que sea. Y eso es muy importante porque necesitamos la unidad de todos los sectores, porque si queremos cambiar esta sociedad, nos tenemos que dar cuenta que todos somos útiles y necesarios para cambiarla. Porque si no lo hacemos, en el fondo, estamos siendo cómplices de todo lo que está ocurriendo. Y Andalucía, que tiene un 36% de paro, 1.500.000 personas, y que cuando hacemos las marchas y las luchas y pasamos por un pueblo, por ejemplo, en Jerez, le decimos en Jerez no solamente hay bodegas y caballos, en Jerez hay cientos de puertas de hogares donde el drama del paro y el grito del paro está llamando en cada uno de vosotros. Y hay montones de manos ociosas en las plazas y en las calles que no tienen absolutamente nada. Y que la gente está recurriendo a Cáritas, están recurriendo a la Cruz Roja, y están recurriendo a los servicios sociales del ayuntamiento. Y es muy interesante que la gente nos quitemos la venda y los tapones de los oídos y vean que la única opción que tenemos es la tomada de la calle, es la rebeldía pacífica, pero tomando la calle. Y eso es lo que hace este sindicato, denunciando continuamente toda esa realidad. Y llevamos mucho tiempo haciéndolo, y hoy nos alegramos sinceramente que haya otros sectores que nos entiendan, y nos están entendiendo. Y por eso este sindicato hoy está creciendo en toda Andalucía. Y por eso estamos extendiendo el sindicato en todos los pueblos, en todas las ciudades, porque ven que este sindicato desde hace 40 años sigue peleando. Y estamos pagando un coste muy alto, compañeros, muy alto. Hemos estado en la cárcel casi todos los dirigentes de este sindicato, casi todos hemos estado en la cárcel. Y todos tenemos multa, y todos tenemos juicio. Y hay ahora mismo 400.000 euros de multa para los militantes de este sindicato. Y tenemos 650 procesados. Y tenemos una petición de cárcel de 60 años. Y os digo que yo personalmente tengo la suerte, he tenido la suerte, porque es la suerte. Porque es lo que me ha hecho persona, de haber estado en la cárcel con todos los gobiernos. Estuve en el franquismo en la cárcel en el año 76, aunque Franco estaba muerto, pero estaba el Orejón, ahora en Navarro. He estado todavía de presidente,
Estuve también en la cárcel con el señor Suárez, estuve en la cárcel con Felipe González, 10 días en la cárcel con Felipe González. Nos pusieron goma 2 el ayuntamiento de mi pueblo, goma 2, volaron la puerta, nos sacaron a 8 compañeros que estábamos allí encerrados y nos metieron en la cárcel 10 días. Estuve también en la cárcel con el señor, con el Calvo Sotelo, he estado en la cárcel con Aznar, he estado también con el señor Zapatero y he estado también con Rajoy, me han detenido 3 veces, todo. Pero yo no he cogido ni un céntimo para llevármelo a ningún paraíso fiscal, ni he cogido jamás una piedra para pegar una pedra a ningún guardia civil, ni a ningún policía. Nuestra lucha es pacífica, radical pero pacífica. La palabra radical significa ir a la raíz de los problemas. No es ningún delito ser radical. Por lo tanto, nosotros somos radicales en el fondo, pero no en la forma. Luchamos, ocupamos bancos, ocupamos tierra. ¿Y por qué ocupamos tierra? Porque el 50% de la tierra está en manos del 2% de los terratenientes. Es un insulto a la inteligencia de las personas. ¿Qué coño hace un tío con 30.000 hectáreas? Con 30.000 campos de fútbol juntos. ¿Para qué quiere tanta tierra? Además, tú has fabricado la tierra. Eso no es, la tierra no es un puente, ni un coche, ni un televisor, ni una lavadora que la puede fabricar alguien. La tierra es un don de la naturaleza. O un don de Dios para los cristianos, o para los creyentes. Pero no tiene por qué tener dueño. No me estoy refiriendo a la tierra de un campesino. Me estoy refiriendo a la tierra de los grandes propietarios de tierra. A los casaprimas. A los que reciben una fuerte cantidad económica que nadie le pide responsabilidad. ¿Dónde se gastan ese dinero? ¿Sabe cuánto recibe Andalucía? Cerca de 2.000 millones de euros. ¿Para qué? Para lo que quiera el terrateniente. Se lo pueden gastar en lo que quiera. Es como se le llama a los ayuntamientos gastos corrientes. Dame usted dinero. Usted se lo gasta donde quiera. Pero no es para crear puestos de trabajo, no. No es para respetar el medio ambiente, no. No es para transformar los productos agrarios aquí en esta tierra, en Andalucía, no. Los productos agrarios se transforman fuera. El 95% del algodón aquí. Las empresas textiles en Cataluña. La naranja, 40.000 hectáreas del Coto de Doñana hasta la Vega de Córdoba, aquí. Todos los zumos fuera. En otro sitio, en Valencia. Los tomates aquí, ¿verdad? En Almería, en Granada, en la parte del Bajo de Guadalquivir. Los zumos, ¿dónde? En Murcia. Las pipas aquí. Los tostaderos, ¿dónde? En Valencia. Aquí no tenemos nada más que terratenientes y cotos de casa. Y caciques, que no han velado por esto. Y empresarios que cogen dinero público, como en la bahía de Cádiz, ponen fábricas en marcha, se llevan después la fábrica a Tailandia o a Marruecos o a la India con los dineros que le ha dado el Estado de todos los contribuyentes. Y no hay ningún tipo de control. Y no hay ninguna auditoría. Igual que los bancos, que se llevan los dineros donde les dé la gana. ¿Dónde está el control del dinero público que se le ha dado a los bancos para que realmente ese dinero fuera servido para el desarrollo de la economía social de los pueblos y de las ciudades? ¿Dónde están los dineros que han dado los bancos, las pequeñas empresas, los autónomos? ¿A quién le han dado dinero? A nadie. Se le han llevado a tapar los agujeros y no sabemos qué pasa con los dineros. ¿Por qué? Porque nuestros políticos no nos representan. Tienen el voto, pero no nos representan. Porque en el momento que los políticos prometen una cosa y hacen lo contrario, se sitúa en la ilegalidad ética y moral ante el pueblo. Y no podemos nosotros obedecer a los políticos, aunque tengan el voto, pero no tienen la legitimidad de los pueblos, de los trabajadores, de los ciudadanos, porque ningún ciudadano ha votado y con su voto le haya dicho al Partido Popular, al PSOE, al que esté gobernando, no la ha autorizado para que haya 6.200.000 parados con nuestro voto, ¿verdad? Nadie ha autorizado eso. Ni hemos autorizado que las pensiones se congelen, ni que pongan la jubilación a los 67 años, ni que quiten el cheque bebé, ni que hagan reforma laboral, ni que le quiten a los funcionarios sus pagas y su dinero. No hemos autorizado eso. Y como no lo hemos autorizado, se ponen en la ilegalidad ética y moral. Y el pueblo está legitimado para salir a la calle. 1.000.000 de veces salir a la calle. El pueblo tiene que salir a la calle. Y por eso, compañeros y compañeras del puerto y de otros lugares que estéis aquí, lo importante es tener la fuerza necesaria y la fe, como dicen los cristianos, para cambiar las cosas. Solamente el ser humano puede cambiar el ritmo de las cosas. No puede, no hay nada, no hay ningún don divino cambiar las cosas. Las cosas han cambiado cuando la gente se han atrevido. Y todo el mundo, cuando se ha atrevido a alguien colectivamente o individualmente, la han intentado ridiculizar y criminalizar. A lo largo de la historia, todas las personas que han salido a la calle para luchar, pues evidentemente o la han criminalizado, o la han denunciado, o han intentado asesinarlo, como lo han hecho a lo largo de la historia. El Che se tiró con pocas personas, luchando por una cosa justa, y al final, incluso los que lo asesinaron hoy, son víctimas de su realidad, de haber quitado del medio personas como esa. O como Gandhi en la India se atrevió a desafiar a ese imperio
inglés que tenía dominado su país, y con esa huelga de hambre y con esa actitud pacífica al cual nosotros evidentemente somos bastante herederos de esa lucha de Gandhi, intentó cambiarlo. E incluso todo el que se atrevió o lo han criminalizado o lo han intentado desvirtuar y desprestigiar a todos los niveles. Incluso en otros órdenes de la vida. Por ejemplo, cuando John Lennon empezó con la música, revolucionó la música moderna, todo el mundo lo criticaba como si fuera un niño más o menos de las gafas redondas, lo ridiculizaron. O incluso el Camarón de la Isla, ¿verdad? Cuando empezó a cantar cante flamenco, algunos decían, hablaban de que estaba desvirtuando el cante flamenco. O cuando Galileo dijo que la tierra no era redonda, o cuando Jesucristo dijo que había un solo Dios justiciero para todas las personas humanas y para toda la tierra, y sin embargo lo crucificaron y lo mataron. Todas las personas que se han atrevido, el poder de la burguesía y el poder del dinero ha intentado desprestigiarlo y cargárselo. Y por eso a este sindicato modesto, por ahora modesto, y tenemos que ser siempre modesto y prudente y muy cercano a la realidad y a pie de tajo, porque este sindicato no quiere burocracia, porque quiere que toda la expresión la tengan los pueblos, las asambleas, los comités de empresa, las secciones sindicales. Nosotros no queremos mandar en el sindicato, ni queremos que nadie descuelgue el teléfono para decir qué es lo que tiene que hacer. Queremos que la gente sea autónoma, que la gente empiecen a descubrí en su mente que él, junto a otro y a muchos otros, somos los que podemos cambiar las cosas, que aquí no hace falta ningún valiente como José María el Tempranillo que venga realmente a liderar esto. Nosotros simplemente lo que hacemos, tanto Gordillo como yo, como otros compañeros, es la expresión de la gente, su sentimiento, ponerlo realmente a la opinión pública, y el discurso que damos es el sentimiento del pueblo y es lo que hacemos, pero no representamos a nada, simplemente somos los que llevamos en nuestro mensaje lo que quiere el pueblo y lo que quiere la gente, o menos que el pueblo, lo que quiere nuestros afiliados. Y por lo tanto es muy importante que ellos intentan por todos los medios despreciar todo eso, y nosotros tenemos que intentar cambiar con nuestras fuerzas. Y os digo, y voy a terminar con esto, que no solamente tenemos que luchar para mejorar nuestras condiciones de vida, momentáneas, cercanas, sino que tenemos que ir vislumbrando un sistema distinto, un sistema económico distinto. Un sistema económico como el que vivimos, que hace que la gente sufra, que la gente no sean felices, y que realmente una parte importante de los 8.000 millones de habitantes del mundo mueran de hambre, de enfermedades, que no tengan vivienda, ni agua potable, y que los niños aún sigan trabajando en esas minas, en esos campos. Si queremos acabar con este sistema, evidentemente, si queremos mejorar este sistema, hace falta cambiar el que tenemos, porque este sistema es un sistema cruel. Es un sistema que solamente se basa en el poder del dinero, en el egoísmo, en el dinero, y por lo tanto nosotros tenemos que cambiarlo. Y para ello hace falta gente que creemos en ese nuevo mundo, en ese nuevo sistema. Y en ese sistema es el que yo invito a todos vosotros a contribuir, cada uno en su posibilidad. No hace falta que estemos 24 horas todos los días en la pelea y la lucha, pero 1 hora, 2 horas al día tenemos que dedicarla realmente al bien común, porque el bien común lo tenemos que hacer por el bien nuestro, por el bien de nuestros hijos, de nuestros nietos y de todas las generaciones venideras, y sobre todo por el bien de la propia existencia de la vida humana, de la vida de las plantas y de la vida de los animales. Yo os invito a todos los militantes de Izquierda Unida que realmente tengamos siempre esa perspectiva amplia realmente de lo que queremos, y lo importante es que ese proyecto al que nosotros estamos defendiendo, ese proyecto lo defendamos entre todos, porque os digo también que mucha gente, cuando llegan a una situación como esta o parecida, se conforman, en vez de con 10, se conforman con 3, o con 2, o con 1. Y cuando los políticos o nuestros representantes empiezan a decirnos es que es preferible 2 porque no podemos conseguir 10, y se convierte en pragmático de lo que es posible en cada momento, eso es muy peligroso. Porque esos son los que se cambian, esos son los café con leche, esos son los que nos dirigen por la misma autopista, que unas veces uno se pega un poquito más al arcén de la izquierda y otro al arcén de la derecha, pero van todos por la misma autopista, y yo no quiero esa autopista, yo quiero una carretera aunque tengan más curvas y más baches, pero esa curva, esa carretera nos tiene que llevar realmente a la felicidad del ser humano, a la grandeza del ser humano, al reparto de la riqueza, a que todo esté al servicio de las personas, de las plantas y de los animales, y yo os invito a esa reflexión continua, y si no tenemos un vehículo para que nos lleve a eso, inventemos ese vehículo político y ese vehículo sindical, pero nos tiene que llevar a ese nuevo otro mundo que es el que todo el mundo esperamos. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y mucho ánimo.